Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más detrás de la noticia a través de Canal Gente Libre. Recuerden nuestra dirección electrónica www.canalgentelibre.mx. Nos da mucho gusto saludar y tener la oportunidad de entrevistar al licenciado Jorge Jiménez. Él es un joven oaxaqueño, profesional del derecho, funcionario federal, que radica en Cuernavaca, Morelos, donde están las oficinas centrales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, CAPUFE. Licenciado, paisano, amigo, bienvenido. Gracias por esta oportunidad de que nuestros televidentes de Canal Gente Libre te conozcan, sepan quién eres, a qué te dedicas y, bueno, en qué medida contribuyes a poner en alto el nombre de Oaxaca a nivel nacional. Muchas gracias, don Alfredo. Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes, es un placer estar con el teleauditorio en este momento. Me da mucho gusto, al contrario, tener la oportunidad de platicar aquí en Oaxaca sobre temas de Oaxaca, sobre temas nacionales. Claro. Yo simplemente soy un oaxaqueño más, trabajando por Oaxaca y trabajando por México. Sabemos que es usted hijo de un gran y muy querido amigo nuestro, el licenciado Jorge Jiménez. Y usted es Jorge Jiménez Jr. ¿Dónde estudió, licenciado, el Derecho, la licenciatura en Derecho? Yo soy abogado, sí, por la Escuela Libre de Derecho, generación 89-94. Tengo posteriormente varios estudios en diversas materias. Principalmente me he dedicado a la rama administrativa, lo que tiene que ver con el gobierno, y derecho fiscal. Tengo la maestría por la Universidad Panamericana y estudios en la Universidad de Yale, y actualmente tenemos estudios en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Una pregunta ahí con cierta jiribilla. ¿Tiene sentido en México dedicar la vida a estudiar? ¿Es redituable? ¿Es rentable? Además de las satisfacciones profesionales íntimas en lo personal, ¿permite triunfar, tener éxito? Desde mi punto de vista, don Alfredo, sin duda estudiar nos permite tener éxito, y las preguntas es salir adelante. No podemos tratar de entender el mundo, entender las problemáticas, si no partimos del estudio. Hay algo que nos va a dar el estudio antes que conocimientos, que es disciplina y metodología. Así es. Que es, al final de cuentas, lo que nos sirve en la vida. Por supuesto. Tener disciplina y tener metodología. Si ya tenemos una problemática que hay que resolver, lo que nos ha heredado la universidad, lo que nos hereda el estudio es una metodología de cómo vamos a abordar, entender el problema, para buscar un medio de solución y después aplicarlo. Y creo que es lo más importante. Yo diría que debíamos dedicar bastante tiempo, los mexicanos y los oaxaqueños, a estudiar para profesionalizarlos y ser cada día mejores. Creo que es importantísimo. Al igual que usted, soy un convencido de ello, pero como pregunta inicial era importante tener este marco de referencia. Por cierto, la Escuela Libre de Derecho es de las más prestigiadas, pero de las más difíciles también, que exige tiempo completo, hasta donde sé. Yo no tengo la fortuna, el honor de ser egresado de la Escuela Libre de Derecho. Bueno, la Escuela Libre de Derecho es singular. Siempre nos van a decir que somos tradicionalistas, que somos ortodoxos. Somos las pocas escuelas que jugamos, todo está en un solo examen, oral, al final de un año, con 3 sinodales. Eso obviamente la hace difícil. Aquí no hay si se vio o no se vio en clase. Aquí hay un temario y uno lo debe haber estudiado. Entonces, eso yo creo que ayuda en varias formas. Uno, enseña uno disciplina. Claro, fundamental. A tener constancia. A tener constancia, a estudiar uno, a aprender a estudiar uno. Así es. Y algo bien importante, uno es responsable de uno mismo. Si el maestro lo dio o no lo dio, aquí no es un tema problema. Exacto. Lo importante es que uno lo tiene que estudiar. Y hay 2 sinodales que no fueron maestros, que son abogados, y que vinieron a preguntar sobre el extensísimo mundo del derecho. Exactamente. Y tienen su visión particular, su punto de vista. Claro. Y uno lo que tiene que hacer es exponer que a uno le corresponde. Y defender sus puntos de vista. Y defenderlo. Claro. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero lo importante es cómo aborda uno la defensa del punto de vista que uno está sosteniendo. Creo que eso es lo importante de la Escuela Libre de Derecho. Así es. Un plus adicional en la Escuela Libre de Derecho, hasta donde sé, Jorge, son las relaciones
de primer nivel económico y político, muchos hijos de prestigiadas familias en estos dos ámbitos acuden a esa escuela. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad así de convivir. La escuela se siente muy orgullosa, claro, de un par de presidentes, el último el presidente Calderón, lo cual llevó a la escuela a ubicarse en muchos lugares. En el top 10. Sí, de la administración pública, claro. Secretarios de Estado, senadores, sí, diputados. Todavía a la fecha la Escuela Libre de Derecho tiene a mucha gente. Compañero mío, amigo mío personal, el actual encargado de la Procuraduría, Alberto Elías. Amigo mío también personal, el procurador del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez. Claro. Y así tenemos muchos... Gente muy valiosa. Valiosa, exactamente. En el sexenio anterior, que en paz descanse, Felipe Zamora, subsecretario jurídico, que falleció en el helicóptero como secretario de Gobernación. Así es. Y así vamos teniendo diferentes personajes, actores. Exacto. Y de todas las tendencias. Por supuesto. Margarita Zavala. Sí, egresada, claro. Entonces, tenemos de todo un poco en la libre, de todo un poco. Sí, por eso hacía referencia a estos detalles, porque es importante que nuestros televidentes tengan presente estos detalles a efecto de que lo ubiquen. Usted estudió fuera, trabaja fuera, entonces, y además es joven, muchos jóvenes maduros de mi generación, de mi antigüedad, ¿verdad? No le conocen. Ahora, un gran problema que los ciudadanos informados o medianamente informados y conscientes nos cuestionamos todos los días es si vivimos bajo un Estado de Derecho, ¿por qué las más de las veces, salvo honrosas excepciones, las leyes que de este emanan no se respetan? Pero no solo no se respetan, sino que se llega al extremo de que no se aplican. Ya como parte de esa teoría y esa práctica que lleva usted en el ejercicio profesional, ¿a qué lo atribuye? ¿Qué pasa? ¿Falta de voluntad política? Bueno, yo creo, en mi opinión, tengo una pequeña divergencia. Sí, no, válida además. En mi opinión, la mayor cantidad de las leyes son aplicadas. Tenemos, sí, una gran cantidad de casos donde las leyes no son aplicadas. Así es. Pero no creo que sea la regularidad. A claro. mí me parece que es la excepción. Así Ahora, es. ¿en qué está el que no se apliquen? En gran medida, a veces es la ignorancia, la falta de voluntad de aplicarlas, claro. la falta de capacidad para interpretar los hechos y aplicarlas correctamente. Claro. Y creo que toda esta metodología nos va confluyendo a tener una problemática hoy de no aplicar las leyes. Claro. Ahora, yo creo que ya de por sí tenemos un problema de origen. Nuestras leyes no están actualizadas a los momentos que vivimos. A las circunstancias actuales. Exactamente, a la realidad social que hoy vivimos, claro. A la realidad que todos los ciudadanos nos enfrentamos. Pues sí. Cuando las leyes estén actualizadas al momento en el que vivimos y tengamos personas capacitadas para aplicarlo, y claro, sin duda las apliquemos, vamos a tener un Estado de Derecho diferente. Realmente positivo, vigente. Exacto, realmente positivo, en donde el Estado de Derecho se convierta en algo que el ministro Cosío dice, cuando el derecho se convierte en orientador de conductas, claro. Es decir, cuando lo que está en la norma ha orientado una conducta y esta conducta es positiva, no cuando el Estado de Derecho es una utopía que tiene un espacio con la realidad, exactamente, y ese espacio con la realidad es el que nos impide tener una realidad, vamos a llamarle virtual, jurídica, claro. Y una realidad que no se apega y que no resulta práctica. ¿No? Exactamente. Ahí es donde creo que tenemos ese problema. Hay que buscar la actualización, pero eso tiene que ser una labor constante. Y es una labor constante no solo del gobierno, es labor de los legisladores, de los jueces, del gobierno, de las universidades, de los abogados, de los ciudadanos, aprender a hacer toda esta coalición de normas. ¿Para qué? Para tener un mejor Estado de Derecho. Sus palabras nos llevan a un estadio muy importante y muy trascendente, Jorge. La obligada y necesaria adquisición y práctica diaria de una cultura de la legalidad que a veces no tenemos. Y eso estoy más que convencido. Yo creo que el tema es si una cultura de la legalidad, yo le llamaría un poquito más amplio.
Claro. Yo le llamaría una cultura de, en general, la aplicación de todas las normas. Porque hay normas legales como normas no legales. Por supuesto. Esa cultura debe estar permeada en toda la población y en Claro. toda la sociedad. Desde el presidente de la República hasta cualquier ciudadano. Sí. Todos deben tener una cultura de la legalidad y una cultura de cumplimiento. Es lo que al final de cuentas nos va a dar orden en un... Paz social, armonía, sana convivencia. Exactamente. Yo tengo una teoría muy particular, si se me permite. Qué interesante conocerla. Yo parto de la idea de que efectivamente vivimos en un estado en donde hay un pacto social. Así es. Este pacto social está escrito en una gran cantidad de normas, Sí. para procurar que esa armonía social, Claro. económica, que nos permita un desarrollo a todos en cada una de las actividades que tenemos. Claro. Ese pacto hay que aprenderlo a respetar. Por supuesto. Ese es pacto, fundamental. Exacto, pero hay que poner ese pacto en blanco y negro. Definitivo. Claro. Respetémonos unos a otros, permitámonos cada quien hacer lo que nos corresponde y promovamos y hagamos que nuestras habilidades se potencien a lo más posible, pero con pleno respeto a todos y al pacto que tenemos. Creo que eso es bien importante y eso es lo que, en mi opinión, le llamaría lo que debe ser una cultura jurídica. Exacto, o una cultura sí. de la legalidad. Pero además estas palabras también nos llevan a otro aspecto muy importante. A jamás olvidar y tener siempre presente que paralelamente a nuestros derechos corren obligaciones, que las más de las veces también nos cuesta mucho trabajo cumplir. Somos muy dados, así somos los seres humanos, falibles, limitados, a exigir que se respeten nuestros derechos, pero a tratar de eludir el cumplimiento de nuestras obligaciones. Bueno, yo creo que eso sucede, ¿Sí? esa es una labor totalmente, bueno, una debilidad Humana, claro. que todos tenemos a transgreder las normas. Así es. En México, en Oaxaca, En el mundo. y en todo el mundo, es una debilidad. Sí. Lo que tenemos que tener son los instrumentos para volver todos, obviamente, a que esta regularidad sea constante, Por sea supuesto, permanente. Si claro. no la tenemos constante y permanente, es lo que nos va generando las problemáticas sociales que vamos teniendo. Así es. Sí, el respeto al Estado de Derecho y a las leyes que de este emanan, bueno, se sintetizan también, guardadas las proporciones, en lo que establece el artículo 3 constitucional en torno de la democracia. Es una forma de vida, a mañana, tarde y noche, que requiere el cumplimiento permanente. Claro, a ver, sin duda la democracia requiere el cumplimiento permanente y requiere un respeto permanente y una libertad permanente. Así es. La democracia me parece a mí que parte de la libertad. Sí, definitivo, como valor supremo. Exacto. Y la libertad también trae consigo un tema importante, la responsabilidad. Sí, claro. Tenemos que ser libres, pero ser responsables de nuestros actos. Así es. Si sabemos combinar estos dos elementos y mantenerlos, podemos mantener la democracia y podemos mantener... Fortalecerla, consolidarla. Exacto. Y entonces sí podemos hacerla una forma de vida. Claro. Donde la vivamos permanentemente y constantemente. Por supuesto. Ahí nos retrotraemos al principio. La trascendencia imperecedera de la educación integral. No solo de la instrucción escolarizada o la transmisión de conocimientos, sino una educación integral, cívica, ciudadana, activa, de participación. Sí. O sea, es que yo creo que la educación es justamente eso. Claro. El pilar para poder llegar a ello. Por supuesto. La educación nos va a permitir ser libres, ser responsables. La educación nos va a permitir saber respetar al prójimo, como saber defender nuestros puntos. Por supuesto. La educación va a ser la que nos va a dar argumentos y nos da encontrar la razón de los hechos. Y donde nos va a permitir confrontar ideas y no luchar o pelear. Claro. Evitar el conflicto innecesario. Exactamente, digámoslo así. Me parece a mí que la idea de Descartes de tener siempre un conflicto de ideas y después de eso tengamos una conclusión que pueda ser válida, La síntesis. es importantísimo. Sí. Debe ser. Sí. El debate. Exacto, el debate debe ser. Lo Claro. que no debe ser es cuando pasamos más allá del debate. Así Y es. creo que ese debate de ideas siempre debe existir. Es enriquecedor. Exacto, pero para que haya un buen debate y para que nuestro debate sea enriquecedor, Tiene que haber respeto, tiene que fundamentalmente. haber respeto y tiene que haber educación para que encontremos la Por razón. supuesto. Si no lo hacemos, no vamos a mejorar con nosotros. Me complace mucho platicar con un joven
inteligente, preparado como usted, porque permite precisamente ese intercambio de ideas, Jorge. Vamos a una pausa y volvemos a la entrevista con el licenciado Jorge Jiménez. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy les vamos a presentar las mochitas oaxaqueñas. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Jenny. Fíjate que muy contenta de presentar contigo estas mochitas oaxaqueñas. Pero se preguntarán, ¿por qué el nombre de mochitas oaxaqueñas? Claro, porque en Oaxaca a las niñas se les conoce como mochitas. Por eso registramos así nuestra marca. Estas mochitas son bordadas y hechas a mano por mujeres oaxaqueñas. Como pueden ver, su carita y su cabello son finamente bordados. Estas mochitas son de trapo con trajes típicos de las regiones oaxaqueñas. Ah, pero eso no es todo. Aquí está la mochita de la Sierra Norte. Y aquí está la mochita de la costa. ¿Sí o no son impresionantes? Bueno, yo les voy a mostrar esta mochita que es de la Sierra Sur. Véanla muy bien, en la parte de atrás tiene su bordado. Y si la volteamos, tenemos a la mochita oaxaqueña de Valles Centrales. Ah, pero también contamos con esta hermosa mochita oaxaqueña que es del Istmo. Y al darle la vuelta, tenemos a la hermosa mochita oaxaqueña de la Mixteca. También tenemos las mochitas del Papaloapan, Costa de la Mixteca, Cañada y Mije. Estas mochitas oaxaqueñas son un excelente regalo para cualquier ocasión y para cualquier edad. Si quieres adquirirlas, las puedes obtener en Casa Las Máscaras. Te llevas una mochita de trapo doble vista a un costo muy accesible. Precio por introducción, 800 pesos. Puedes contactarnos por Facebook, Casa Las Máscaras, o bien a los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Arma tu colección! Licenciado Jorge Jiménez, servidor público en Capufe, Caminos y Puentes Federales de Ingreso. ¿A qué atribuye, dada su experiencia como estudioso del derecho, que en la Unión Americana, en Estados Unidos de América, a diferencia de los Estados Unidos mexicanos, se hayan realizado pocas enmiendas a su Constitución? Y en cambio, en el caso de México, llevemos más de 500. Bueno, es un tema difícil, no hemos hecho tanto la comparación, pero a ver, a mí me parece que está en la formación del derecho. Eso es. A ver, el sistema anglosajón es un sistema en donde el derecho no está dado, en principio, porque ya hay muchas, en leyes escritas. Así es. En el sentido que las conocemos nosotros, Sino generales, en la exacto, generales, abstractas, impersonales. No está dado en eso, sino está dado en las sentencias que permanentemente va dando el juez y que va dando la Suprema Corte de Justicia. Así es. Es ahí donde, en el libro de la Democracia de América, cuando habla Alexis de Tocqueville, de la dictadura de los jueces, es donde se da, porque el juez es el que va dando el derecho. Y este sistema obviamente hace que la Constitución americana, aun cuando tiene un texto fijo, se ha dado muchas interpretaciones. ¿A través de qué? A través de las sentencias de los jueces. Así es. De manera que cuando uno habla con un abogado norteamericano, dice, bueno, sí, la Constitución dice eso, pero en el caso fulanito de tal, se ha dicho esto. Y así es más casuística. Es mucho más casuística, Claro. es lo que tiene. En nosotros vivimos un sistema de una Constitución rígida. Entonces, esta Constitución rígida, en principio, su forma... dogmática, en alguna medida. Es dogmática, Sí. efectivamente, y sin hablar de rígida desde el punto de vista de su modificación, sino rígida desde el punto de vista de su interpretación. Así es. No está permitido que hagamos interpretaciones muy amplias. Por supuesto. Nuestro primer método de interpretación es, nos ceñimos al texto de la ley, Así es. o al texto de lo que quiso decir el legislador, el constituyente originario o permanente. Entonces, nuestra movilidad en ese tema es mucho más rígido. Claro. Entonces, para poderle dar otro sentido, hay que irlo modificando formalmente. Claro, es
que a mí me parece la estructura que se le quiso dar al Estado mexicano. Por supuesto. Un Estado mexicano mucho más rígido en sus autoridades. Más formalista. Y mucho más formal, exactamente. Que viene también de nuestra formación en la época de la colonia prehispánica. Somos gente mucho más rígida que la que pueden tener quienes formaron el pueblo. Sí, y a partir de las leyes de Cádiz de 1812, fundamentalmente, ¿no? Así es. Jorge, ¿qué funciones realiza en Capufe, en Caminos y Puentes Federales de Ingresos? Bueno, ahí es una labor bastante importante. Claro, porque por supuesto. Depende de cómo sea. Soy el director jurídico de Caminos y Puentes Una Federales. alta responsabilidad. Sí, yo lo considero que sí es alta. Y lo que nos corresponde a nosotros es velar en todo el territorio donde está Capufe, porque se cumplan con las normas. Claro. Que se cumplan con todas las normas legales en todas las materias que eso nos aplica. Es decir, al día de hoy no solo somos quienes defendemos a Capufe o quienes decimos cómo se debe aplicar la norma. Claro. Nos hemos convertido en lo que los americanos le llaman, soy el oficial de cumplimiento. En realidad soy el oficial El garante. que vigila que las normas se estén aplicando. Así es. ¿No? Algunas áreas, hasta el día de hoy, en esta forma de ver, dicen, ¿qué hace el abogado metido en esto? Estoy viendo que cumplas tu manual, estoy viendo que cumplas todas estas reglas. ¿Por qué? Porque tuvo una norma que tú tienes que aplicar y que lleva una metodología de por qué tiene que ser. Así es. Eso es lo que nos convertimos en Capufe. Claro. Entonces, esto nos permite un control transversal de todo Capufe. Podemos revisar cómo se prestan los servicios de emergencia, Así es. las características de las ambulancias, Así es. las características de las casetas, Claro. cómo se cobra, Así cuándo es. se cobra, qué dicen los sistemas y obviamente todo lo que es adquisiciones, todo lo que es obra pública, Compras. todo lo exacto. En eso estamos permanentemente ahí, todas las reclamaciones de seguros. Claro. De alguna forma, toda la operación y obra de Capufe tiene que pasar a la dirección jurídica Por supuesto. por algún motivo Así para es. determinar si fue bien hecho, mal hecho, si hay alguna interpretación, si hay que hacer algo. Hay que legitimarla, hay que validarla. Exactamente. Mm. Si tenemos que rebotar algo con la Secretaría Claro. de la Función Pública. Entonces, eso nos ha permitido todo esto. Y otra labor, además de esta que nos fue encargada por el director general, es que Claro. nosotros somos el enlace directo con autoridades como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Claro. Somos los enlaces directos con el Instituto de Acceso a la Información Pública, Claro. el Instituto Nacional, y somos los enlaces directos a través de la Secretaría de Gobernación con el Senado y con los diputados federales. Para actualizar las normas precisamente. Para actualizar las normas Claro. y para atender también todo lo que sean sus peticiones o cualquier duda o comentario que tengan respecto a la operación de Capufe. Claro. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, si algo viene de alguna de estas autoridades, tenemos que tener un camino legal Por de supuesto. qué es lo que está sucediendo, cuáles son los ánimos en las cámaras, cuáles son los ánimos en las legislaturas, para ver qué tenemos aquí Claro. en caminos. La función general de Capufe y la particular suya, Jorge, son muy importantes. Yo estoy convencido que las vías de comunicación modernas son las arterias del cuerpo social, en este caso del país, por las que circula el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico. Esa es la trascendencia en la que muchas veces no reparamos. Eso es sin duda. Uno cuando ya hablando en Capufe, cuando Así uno es. revisa Capufe y uno revisa el país, lo que nosotros tenemos, efectivamente, son las venas del país circulando. Claro. Tenemos una cruz muy marcada que va de norte a sur, Así es. que se intensifica mucho más de Puebla a la Ciudad de México, o de Claro. la Ciudad de México a Querétaro, Así pero es. que llega hasta Laredo, que llega a Reynosa, Por supuesto, a la que frontera. llega a la frontera, como llega a la frontera sur. Así es. Y tenemos muy claro también que cruza de océano a océano. De Tenemos- costa a costa y de Exacto. frontera a frontera. Así es, y eso se nota por el número de aforo que hay. Claro. Y por la gente, Millones de vehículos en el país. millones de vehículos por el De país. servicio público, de carga y particulares. Tenemos de todos, Así gracias a Dios, hay de todos. Claro. Se nota cuando una autopista se inicia su operación, como de verdad lleva un poco de beneficio económico. Mucho. Cambia el rostro Exactamente. de la zona, la región por la que atraviesa. Exacto. Esa es la esperanza en el caso de los oaxaqueños, porque se terminen lo antes posible las dos supercarreteras que
van a reforzar ese cambio de rostro de Oaxaca y de los oaxaqueños, la supercarretera a la costa y la supercarretera al Istmo de Tehuantepec. Así es. Me parece a mí que estas dos vías son muy importantes. Definitivo. Y por dos factores importantes. Uno, el factor de la costa es que sin duda un tema en principio turístico que puede acercar a Oaxaca con la costa, con su propia costa, pero que sobre todo va a acercar a gran población del centro del país, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México. El altiplano. Exactamente. Toda esa población la va a acercar. No hay gente que diga, voy a Oaxaca y no pregunte, oye, ¿cuánto hago a Huatulco? Así es, ¿qué tan lejos está la playa? Exacto. Y lo de menos es decirle, estamos a 215 kilómetros. No, eso no. Pero eso no existe. Lo que hemos circulado es, no estás a 215 kilómetros. Estás a 6-7 horas. Exactamente. Es un tema totalmente diferente. Claro. El estar ahí. Y creo que esa supercarretera va a acercar todo eso. Por supuesto. Y eso va a llevar recursos. Y va a dejar recursos en todo su camino. Por supuesto. Y va a cerrar el círculo turístico, el circuito turístico. Ciudad de México, Puebla, Oaxaca capital, hacia Puerto Escondido y Huatulco, ¿no? Claro, como polos de desarrollo. Eso va a llevar todo esto. Y por el otro lado de la autopista es la parte industrial. Sí, es la parte de Salina Cruz. Claro. Lo que va a todo. La zona económica especial. Exacto, lo que debe ser la zona económica especial. El corredor transísmico con los parques eólicos. Exacto, eso nos debe llevar ahí. Y eso va a acercar. Para que haya progreso, tiene que haber infraestructura. Definitivo. Tiene que haber facilidad para que la Claro. gente, las mercancías, los bienes puedan trasladarse. Eso nos va a ayudar mucho. Y hay que tenerlo, hay que hacerlo. Claro. Y eso me parece a mí que es una labor que debe ponerse especial énfasis. Definitivamente. Es lo que nos va a permitir poder tener el automante por mejores intenciones que tengamos, aun cuando exista la declaratoria de zona económica exclusiva, por recursos que lleguen. Si no hacemos la infraestructura por la cual pueda transitar personas y bienes, ese no vamos a crecimiento poder. se verá frenado. ¿Sí? Así es. Porque seguiremos lejos de los grandes mercados de consumidores nacionalmente, ¿no? Así es, exactamente. Hay que acercar tanto los bienes como las personas. Por supuesto. Hay que acercar. Ahora, en este caso en particular, llegar al Istmo de Tehuantepec. Generar una zona económica exclusiva es acercarla con el centro del país, es también poderla acercar al puerto de Coatzacoalcos. Claro. Y esto va a permitir detonar la zona. Transoceánicamente. Exactamente. Hoy el problema que tenemos, muy importante en México, pero en todo el mundo, se llama la logística del transporte de mercancías. Ya la problemática no es producir un teléfono, una computadora, ni dónde producimos aguacate, tomate. No. El problema es cómo hacemos que estas mercancías lleguen lo antes posible. Lo antes posible y con el menor costo. Definitivo. En el momento en que generemos este polo logístico al sur del estado, a través del corredor transoceánico, a través de una vía a nivel central, va a detonar el crecimiento. Totalmente. Eso es lo que Por creo supuesto. que debemos hacer. Sí, por eso desde este programa Detrás de la Noticia a través de Canal Gente Libre, pues reiteramos el llamado respetuoso al presidente Enrique Peña Nieto y por supuesto al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que cierren filas, para que den el gran jalón histórico que le está urgiendo a Oaxaca en ese sentido. Y de ahí la importancia que en la división de poderes, especialmente el Congreso de la Unión, puede ser el gran disparador. Sí. Porque no solo asigna recursos presupuestales, sino jerarquiza prioridades nacionales. Sin duda, eso es totalmente cierto. La función del presupuesto es asignar recursos, Sí. pero sobre todo asignarlos conforme a los programas prioritarios que se determinen en el país. Claro. Antes que la labor del Ejecutivo que presenta su Plan Nacional de Desarrollo, quien tiene el mando de a dónde se asignan los recursos, cuánto se asigna y cómo los vas a aplicar, está en el presupuesto. Y ese es un documento que le corresponde al legislativo su aprobación, que le corresponde a su aprobación acordarlo y verlo. A mí me parece ahí que es labor importante de todos los diputados, sí, claro, pero en nuestro caso particular, de quienes representan al Estado de Oaxaca. Definitivamente. Aquí el Estado de Oaxaca y todos nuestros diputados deben de ir por ellos. Al margen de colores y siglas. Claro,
Porque todos somos oaxaqueños. Por supuesto. Vivimos aquí, bueno, yo vivo en Cuernavaca, pero aquí está mi familia. Así ¿Qué es. queremos? Queremos un mejor Oaxaca. Así es. Para un mejor Oaxaca hay que ir por ellos. Por Hay que supuesto. ir. Y va a cobrar, otra vez, perdón la expresión, va a cobrar la educación. Eso Tenemos que ir es por categórico, ellos claro. con la razón, dando argumentos Por y supuesto. trayéndolo acá. Así es. Creo que es el medio donde debemos debatirlo y donde tenemos que convencer que Oaxaca lo necesita y que Oaxaca lo requiere. Y es el gran reto para los diputados salientes en los meses que les quedan de desempeño, pero sobre todo para los integrantes de la nueva legislatura que serán electos a mediados de año de 2018. Eso me parece que es sin duda, y hay que tomar aquí dos cuentas, y voy a hacer un punto muy jurídico. Claro. La Corte acaba de decir que el Poder Legislativo también puede actuar inconstitucionalmente por omisión. Sí, claro. Ya hay una resolución de amparo en ese sentido. Exactamente, de un maestro mío, del ministro Saldívar. Así es. Bueno, él ya dijo, y la Corte dijo en total, porque fue la Claro. propuesta, puede haber omisión y violación a la Constitución por omisión de ley. Claro. Ok. La ley de zonas económicas exclusivas nos dice que se deberá asignar recursos para la zona económica y deberá tener varias características. Una, que debe ser una zona de alta marginación. Claro. Lo somos. Que se debe de beneficiar entre 50,000 a 500,000 habitantes. Está justificado. Que debemos tener, y lo dice específico Sí. la ley, que pueda generar un polo de desarrollo económico, inclusive dice interoceánico. A ver, Más que justificado. a mí me parece que teniendo todos estos argumentos, teniendo la ley y sabiendo que si omito una acción puedo caer en inconstitucionalidad, debiéramos actuar. Además de que si alguien es electo por un distrito, Representante popular. representante popular, debe llevar ese mandato. ¿Para qué? Para hacerlo válido, Claro. para traer algo para acá. ¿Sí? Porque si bien es cierto también que en esa dinámica electoral es electo por un distrito, bueno, finalmente representante del pueblo de Oaxaca y de los intereses de Oaxaca. Espero su respuesta después de una nueva pausa, Jorge, en esta entrevista en el programa Detrás de la Noticia a través de Canal Gente Libre con el licenciado Jorge Jiménez. Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a hablar de un nuevo producto de Casa Las Máscaras. Pero para eso me acompaña mi compañero Carlos. Hola Yaret, así es, el día de hoy les vamos a hablar de las extraordinarias bebidas herbales a base de plantas curativas y agave. A ver, Carlos, ¿pero qué tienen de extraordinaria estas bebidas? Mira Yaret, lo extraordinario es la efectividad que han demostrado para aliviar diferentes males. Por ejemplo, el sistema nervioso se relaja con la combinación de la pasiflora, la tila, las hierbas del corazón y el agave. Para los problemas digestivos, la manzanilla, el tamarindo, la ciruela y el agave. Para las personas que sufren de retención de líquidos, se les hinchan las manos o no pueden orinar en su totalidad, o sea, se quedan con las ganas de seguir orinando, el diurético, a base también de hierbas que nuestras abuelas, abuelos vienen usando a través de la sabiduría de los pueblos. Entonces, Carlos, no son recetas inventadas solo para vender, sino son las recetas de nuestros abuelos y abuelas que se han rescatado y preservado. Claro que no, Yaret. No venimos a descubrir el hilo negro, venimos a poner al servicio de la gente el poder curativo de las plantas. Entonces me imagino que este es un producto muy caro. Para nada, Yaret. Imagínate si alivia tu salud y monetariamente no es un producto caro. Cuesta solo 50 pesos. ¿Qué te parece, Carlos, si les hacemos el 20% de descuento a todas las personas que nos estén viendo este mes para que puedan conocer este nuevo producto? Me parece muy bien, Janet. Así que, amigas y amigos, durante este mes, las bebidas herbales tendrán un descuento del 20%. Así que llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla o a Casa Las Máscaras en Facebook o búsquenos en el Max. Así es, aquí los esperamos en Casa Las Máscaras.
creo que quedó pendiente una respuesta sobre la enorme importancia de la zona económica exclusiva de Salina Cruz. Ya mencionabas muy atinadamente la justificación, el impacto social de crecimiento y desarrollo que detonará. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos hemos quedado en la simple declaratoria? Falta voluntad política del gobierno federal, faltan ganas del responsable de este programa federal, falta mayor insistencia del propio gobierno del estado y de las autoridades municipales que finalmente tienen injerencia en la misma. Mira, yo creo que es un conjunto de elementos. Okay. Uno, se hizo la declaratoria de Coatzacoalcos, Sí. de Puerto Chiapas, de Lázaro Cárdenas, Claro. pero no se hizo la de Salina Cruz. Así es. Creo que ahí lamentablemente el tema de los sismos nos afectó un poco, Así es. pero pues los sismos se ha trabajado en ello, el gobierno del estado trabajó en ellos. Con gran atingencia. Han trabajado en ellos y se Claro. han seguido superando. Por supuesto. Creo que el siguiente punto es que se debe trabajar conjuntamente el gobierno del estado Así es. con el gobierno federal Claro. para en la siguiente declaratoria incluir a Salina Cruz. Es importantísimo. Sí. De quién de los dos sea, no lo sé, porque no estoy ahí Involucrado directamente. directamente en el tema, pero tienen que trabajar los dos. Sin duda. Tienen que hacerlo para poder firmar el convenio, para poderlo llevar a la comisión Claro. y que se pueda hacer la declaratoria de zona económica Así es. exclusiva. Lo tenemos que hacer. Por supuesto. Al fin de cuentas, la zona económica exclusiva lo que genera es un régimen especial económico Así es. para atraer la inversión. Con exenciones fiscales, estímulos, muy atractivos, por cierto, muy interesantes. Sí, claro. Muchísimo veo, no se paga IVA. Así O es. mejor todavía. Claro. Pues, todo el mundo que sabe fiscales se paga tasa del 0%, lo cual va a dar siempre una devolución de IVA. Así es. La disminución de la tasa del impuesto de la renta, Claro. un régimen especial aduanero, un No, régimen especial. muchas facilidades y ventajas. Eso nos va a generar todo esto, pero Sí. lo que yo creo es que hoy lo que se tiene que trabajar es impulsar para que se logre. ¿Dónde está el tema? Si es del Estado, que el Estado vaya a la Secretaría de Hacienda y busque la declaratoria. Si es la Secretaría de Hacienda, que lo haga. Y si no, hagámoslo desde el Congreso. Así es. Busquémoslo desde el Congreso, Por supuesto. subir a tribuna y pedirlo. Esa debe ser nuestra exigencia, queridos televidentes, paisanos, conciudadanos, para que los integrantes de la nueva Diputación Federal oaxaqueña entiendan, escuchen y defiendan sobre todo esta postura, esta necesidad de que no solo se haga la declaratoria, sino se le asigne presupuesto y se eche a andar. Claro, mira, sin duda, voy a poner mi opinión jurídica respecto Sí, claro. a los representantes populares. Para mí el representante popular es justamente a quien se le dio un mandato Sí. genérico. Y visto desde mi punto de vista como abogado, lo que debe hacer el representante es defender los intereses. No importa color, Definitivamente, no importa así es. ningún elemento más que defender los intereses de un mandato que le fue dado. Claro. Y los tiene que defender a cabalidad, dando su mejor esfuerzo, dando su mejor inteligencia y poniendo lo mejor de sí para ello. Así es. Si se lo dieron, es para que vaya, para que busque y para que lo traiga. Claro. Si hay que ir al Congreso, si hay que ir a la Secretaría de Hacienda, si hay que ir a Gobernación, Donde sea necesario. para eso se le dio el mandato. Claro. Yo, si te preguntaran, ¿tú qué eres como diputado? Yo soy representante de todos ellos. Por Y vine supuesto. a pedir esto. Así es. Por estas razones, porque son legítimas, porque tengo la razón y porque hay un beneficio atrás. Claro. Hay que hacerlo y hay que pelearlo. Así es. Hay que definitivo. pelearlo como todo, constante e inteligentemente. Claro. Y hay que estar ahí. Respetuosa, pacíficamente, ¿no? Claro que sí. Y no solo defender los intereses de Oaxaca, sino los de México, todo, porque el Congreso de la Unión representa al país y a los mexicanos, todos. Eso, claro, sin duda. Dependiendo del tema que se trate, Claro. es el tema que abordas. Por supuesto. Estamos en Oaxaca, hay que defender. Así Cuando es. se toquen temas nacionales, hay que defender todo México. Hay que Así defender es. nuestra soberanía, Claro. nuestro nacionalismo, Independencia, nuestra independencia, nuestra ideología. Claro. Hay que defenderla en todos los puntos. los ámbitos. Exactamente.
si se trata de una ley de presupuesto, se tendrá que tener un poco el presupuesto que tenemos. Cuando hablemos de deuda pública, en el mismo presupuesto se deja de atender un poco la representación directa de un distrito o de un estado y se tendrá que atender todo el contexto nacional. ¿Por qué? Porque tampoco queremos un México endeudado. Claro. Queremos un México libre, un México Por que no supuesto. dependa de intereses Así es. extranjeros. Eso es lo que buscamos. Autónomo financieramente. Exactamente. Independiente. Eso es lo que tenemos que buscar. Claro. Hay que pensarlo en esos Y contextos. tenemos los suficientes recursos y la sabiduría y la inteligencia para lograrlo. Sin duda tenemos todo eso. Tenemos sabiduría, Claro. experiencia, recursos. Conocimiento. Por supuesto. Nadie nos puede hablar más de México que nosotros los mexicanos. Y Definitivamente. más de Oaxaca que nosotros los oaxaqueños. Lo que tenemos que hacer es, diríamos, hay que ponernos las pilas Así e es. ir y hacerlo. Definitivamente. Este tema es Apasionante. apasionante y yo siempre que me apasiona, siempre todo lo veo como los ejércitos romanos. Por supuesto. Don Alfredo, para mí los Sí. ejércitos romanos tenían una virtud en particular. Eran estrictamente disciplinados. Claro. Y cuando había que ir Sin pensar. sin pensarlo. Bien vestidos, Claro. bien formados y sin miedo por lo que tenía uno que ir. Con un gran espíritu de cuerpo. Exactamente. ¿Eh? Bien. En el desempeño de tus funciones, específicamente como director jurídico de Capufe, hay temas interesantes. Espero no comprometerte con la respuesta. Por las carreteras nacionales, por las carreteras mexicanas pasa todo lo bueno y todo lo malo. Sin duda. Está documentado que hay trasiego de drogas. ¿Qué tan grave es este problema? En función de las denuncias, en función de los casos que has tenido que abordar seguramente. Mira, el tema específicamente de drogas, pues es un tema que la droga no se lleva arriba, no se ve. Por supuesto. Nosotros como un operador de autopistas dejamos pasar todo vehículo, toda mercancía. Mientras cumplan la normatividad vial, ¿no? Exactamente, y se va cumpliendo. Claro. Sin duda, las drogas pasan como pasan muchas Sí, cosas. por supuesto. Hubo un caso que detuvimos Ujú. porque nos llamó la sospecha. No era un tema de drogas, sino un tema de trata de mujeres. Ah, ok. En una autopista al norte del país, Ujú. en donde veíamos que un carro se paraba siempre en el mismo vehículo, en el mismo lugar, bajaban unas mujeres, subían otras y se iban. Demasiado sospechoso, ¿no? A ver, exactamente, ¿qué está Muy pasando? evidente, pues. ¿Qué está pasando ahí? Así es. Y en algún momento vimos que además ya empezaban a tirar algunos paquetes. Ah, caray. Mismo lugar y a casi la misma hora. Uf. Que era esa hora de las 6, 7 de la tarde, como que no se ve Sí, muy bien. sí, en la penumbra. En la penumbra, donde el infrarrojo a todo no alcanza a ver, Así es. pero la luz tampoco te permite ver. O sea, sabían lo que hacían. Ah, no, por supuesto. Sabían lo que hacían. Entonces nos dimos cuenta, lo vimos con la Procuraduría General de la República e hicimos un operativo, Así en es. donde se pudo aprender a diversas personas. Claro. ¿Se da? Se da constantemente. Sí, Entonces, bueno, ¿hay que atenderlo? Sí. claro. ¿Pasa esto? Sí. Sí, Pasa. pero además siempre y cuando sea en flagrancia o previa denuncia, anónima en todo caso, ¿no? Exactamente, o previa denuncia. Pero de que se actúa Bueno, permanentemente. Nosotros en Caminos Sí. tenemos firmado 2 convenios. Uno con la Procuraduría General de la República, Sí, claro. otra con la Conferencia Nacional de Procuración de Así Justicia, con es. todas las procuradurías. Aquí en Oaxaca tuvimos un caso lamentable hace un par de años. Nos habló el entonces procurador, Sí. que al parecer Héctor teníamos, Carrillo Ruiz. ¿sí? Ujú. Que teníamos un secuestro. Sí, Me habló, me dice, ¿me dejas entrar al sistema de cámaras? adelante. Adelante, pasamos al sistema de cámaras, pudimos detectar a qué horas pasó la caseta, cuál fue el último minuto que había pasado. Y bueno, lamentablemente pues no fue un secuestro, lo encontramos un par de kilómetros que había volado el carro y había fallecido la persona. Ah, caray. Entonces tenemos eso, ese convenio, ahí es una forma de que Sí, aplicamos. por Y supuesto. tenemos otro con la Policía Federal. Claro, ¿Por qué? obligado. Obligado con la Policía Federal y en donde se han hecho operativos. Sí, Operativos principalmente, no voy a decir Oaxaca, pero operativos en Puebla, Claro. operativos en Durango, así en es. Durango Mazatlán, en Sí, Reynosa, y tenemos permanentemente eso. Son temas difíciles, Sí, claro. bastante Complejos. complejos, pero bueno, ahorita el sistema de vigilancia nos permite tener muchos lugares donde podemos ver y donde debemos actuar. Represalias, tenemos cámaras,
destruidas, Sí, variadas, sí, bajadas. sí, por supuesto. Nos han aprendido gente que Claro. vino a reparar la cámara, esta no la reparas, ya Así vienen es. de regreso. Claro. Sí. Esa complicación existe permanente. Así es, por supuesto. Pero trabajamos siempre para mejorar las cosas y para estar ahí. Claro. En ese tema también hay otra pregunta que seguramente interesa a nuestros televidentes. Frecuentemente hay críticas en torno de por qué pagar nuevamente la circulación por autopistas que fueron construidas con recursos públicos, aun cuando estén concesionadas. Eso genera un conflicto en la ciudadanía. Mira, entiendo el conflicto, pero voy a explicar el por qué sucede. Sí, Porque, sí, claro. ¿qué pasa con las cuotas? Capufe hoy es en realidad el operador del Fondo Nacional de Infraestructura. Sí, claro. Este Fondo Nacional de Infraestructura dedica recursos a la creación de más infraestructura. De nuevas vías de comunicación. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede entonces? Caminos y Puentes Federales recauda sus ingresos y esos ingresos van directamente al Fondo Nacional de Infraestructura. Claro. Una parte de estos ingresos se dedica a la operación misma y al mantenimiento de las autopistas. Claro. Porque una cosa es construirlas y otra es mantenerlas. Por supuesto. Y más vale hacerlo preventivamente. hay que hacerlo preventivamente, Claro. pero aparte vivimos un país muy sinuoso. O sea, un país Sí. lleno de montañas, Por supuesto. con épocas de huracanes terribles, Sí. con tormentas muy fuertes Claro. y con épocas de sequía también Y muy de marcadas. sismos también. Y de sismos también. Sí, sí. Claro. En el último- Hay fallas geológicas en varias en varias vías auto- de comunicación. Así es, el último sismo tuvimos 28 fallas que hubo Sí. que atender inmediatamente. Claro. Entonces, parte de ese dinero se dedica al mantenimiento de la Sí. autopista y nos da. Pero sin duda hay una parte que no se puede llamar utilidad, pero que existe ahí. ¿Y a qué se dedica? A generar infraestructura en otros lugares. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Que vamos al caso de nosotros. Es el tema actual para las autopistas de Oaxaca, para las Así es. supercarreteras. Este fondo busca el financiamiento de las 2 supercarreteras que se están buscando. Claro. ¿A partir de qué? Pues de recursos que se obtuvieron de la operación de todas las autopistas que tuvimos a nivel nacional. Así es. Es por ello que, si bien las autopistas se hacen con un presupuesto Público. público, se paga para 2 cosas: para darles mantenimiento y para generar mayor infraestructura que nos permita mejorar. Esa es la intención de por qué se paga este peaje. Sí, porque eso ha generado incluso campañas, ¿no? En redes sociales de no pagues la cuota en las casetas. Se construyeron estas vías de infraestructura con nuestros impuestos. Sin duda existe ese tema, Sí, así pero es. bueno, en el caso que estamos platicando, sí, se construyeron, Sí. algunas con dinero presupuestal, otras con dinero préstamos o dinero privado. inclusive. Financiamiento Y privado, claro. hubo recuperación, pero la intención es que esto ayude a generar mayores ingresos. Es como con los autos particulares y las propias viviendas particulares. No basta construirlas, no basta comprar los vehículos, hay que darles mantenimiento preventivo y correctivo y cuidar su operación. Eso sin duda, y velo como una familia chiquita. Sí, claro. Cuando tú te casas, eres tú y tu mujer. Sí, Y si tienes 2 cuartos, pues bien. sí. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Cuando llega el primer niño, dices, uy, bueno, ya llegó el primero, ¿no? Igual aquí es la cuna. Exacto. Pero empieza a crecer, y Claro. dice, necesito algo. ¿Qué tengo que hacer? Ampliarse. Ampliar de un segundo cuarto. Aparte de lo que Mejorar. tienes que ampliar. Sí. Si tienes 2, tienes que ampliar. Así Si tienes es. niña y niño, ya tienes una Por supuesto. particularidad. Entonces, ¿qué sucede? Igual sucede con la infraestructura. Claro. Tenemos Claro. 8,000 kilómetros de autopista, pero todos los días las necesidades crecen. Sí. Y todos los días hay que hacerlas crecer. Por supuesto. Eso es lo que está sucediendo. Simple y sencillamente, hay que mantenerlas y hay que prever dinero para crecer y para atender las necesidades. Claro, pero es importante precisamente abordar estos temas con un servidor público involucrado en la misma problemática, ¿no? Jorge, eres experto en derecho fiscal y un gran dolor de cabeza para los mexicanos es el pago de impuestos. Y para quienes somos un poco más conscientes de la obligación y responsabilidad de pagar impuestos, no deja de llamarnos la atención
que sea tan compleja y tan complicada la legislación fiscal. Cada año nos meten en líos. Hoy nuevamente estamos en la transición de la nueva factura electrónica. Así es, sí. ¿No? ¿Por qué hacerlo tan complejo? ¿Y por qué en países altamente desarrollados no hay esa complejidad? Se puede pagar por correo, se puede pagar por internet. No. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que vamos a dos temas bien importantes. Sí, por Uno, favor. me parece a mí que la base de contribuyentes que pagamos impuestos no hemos crecido lo suficiente. Sí, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. prácticamente. Y digámoslo así, constantemente los mismos pagamos más. Así es. Eso es una verdad categórica. ¿Para qué? Para atender las necesidades que del existen. resto de la población. Ahora, para que pudiéramos solventar esto y pudieran ser más sencillas las leyes, tendríamos que ampliar esta base. Claro. Para ampliar esta base, ¿qué tenemos que hacer? Dar bienestar social. Sí. Mejorar los ingresos Sí. de la población. Claro. Porque si tú tienes una población en el segmento bajo, en donde va, aparte de lo poco que gana, a sacrificar el 30% de sus ingresos en impuestos, pues resulta Muy prácticamente riesgoso. muy riesgoso. Altamente explosivo incluso. Sí, ahí podemos hablar que se puede utilizar un impuesto confiscatorio. ¿Por qué? Porque su base es muy pequeña. Así es lo es. que tiene para comer. Sí, y resultaría inconstitucional. Claro. Inmoral, aparte de todo. O sea, no le puedes quitar el alimento al que apenas lo tiene. Claro. Entonces, ese es el tema. ¿Dónde está el tema? Yo creo que en la medida en que México desarrolle su economía y podamos hacer que estos ingresos suban, Claro. podemos hacer que la base crezca. Así y es. si la base crece, hay que quitarnos de muchas reglas. Así es, simplificarlas al máximo. Se simplifican. Quitamos impuesto de la renta y todo. Al consumo. Exacto. Es lo correcto. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que no podemos ganar el consumo de los servicios básicos porque estamos realmente Sí, la canasta básica, ¿no? afectando a la población. Claro. Entonces, creo que ese es el tema. El tema es, debemos buscar el desarrollo económico para poder ampliar Aumentar la los base. ingresos y ampliar la base. La base. Y entonces, Continua. seguramente a todo el mundo nos dolerá un poquito menos pagar impuestos. Claro. Ahora, también hay otro punto. Tenemos que mejorar los servicios públicos. Con calidad. Exactamente. Y con calidez, que es una característica que a veces no acompaña a la calidad. Exactamente. Eso es totalmente cierto. Que tal vez sea el tema actual. Sí. El tema hoy de los servicios públicos Claro. es que no solo se vende con calidad, y a veces los funcionarios públicos, y créeme, se esfuerzan mucho en dar calidad, Sí. pero no en dar calidez, Exacto. en demostrar por qué ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor tú en una obra Ujú. de drenaje es necesaria Sí. y puedes hacerla perfectamente. Claro. El tema es, hay que a la población afectada, Informa. hay que informar, hay que tratarla con... Explica. Claro, hay que entender las cosas y hacerlos entender las necesidades. Claro. Y que estás trabajando por ellos. Por Creo que eso es muy supuesto. importante y tienes razón, nos falta la calidez. Un nuevo reto para ustedes, los jóvenes servidores públicos, de manera permanente, y sobre todo para nuestros nuevos representantes populares, ¿no? Está ya en marcha el proceso electoral federal. Ayer el Partido Revolucionario Institucional dio a conocer sus lineamientos. Estamos avanzando. Se estima extraoficialmente que antes de que termine noviembre pudiera destaparse al tapado. Hay ahí una gran controversia en si hubo beso del diablo por parte de Luis Videgaray, el canciller, para con el secretario de Hacienda, Pepe Mid. ¿Cómo ves esa problemática político-electoral, licenciado? Pues, Mira, don Alfredo, yo creo que debemos ser respetuosos de los tiempos. eso es categórico. Ya, el día 3 de diciembre, que no estamos a más allá de 10 días, Así es. sabemos quién se inscribe y cuánto se inscribe. Claro. Y en el mes de febrero el partido hará su elección y los demás partidos ya tendrán su elección Por supuesto. correspondiente. Yo creo que el tema que nos corresponde a los ciudadanos es esperar, Sí. revisar, ver, y en su momento debemos ir y emitir el voto de manera consciente. Previa información de las plataformas electorales de cada partido, de el perfil ciudadano de los candidatos,
de su probidad, de su vocación de servicio, de sus no antecedentes penales, licenciado, porque también hemos visto cada pillo, ¿no? Cómo tienen que refugiarse en el fuero para no ser detenidos por sus vinculaciones con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, ¿no? A esos extremos. Eso es sin duda. Hoy, además de la plataforma del partido, hay que ver la persona por la cual vas a emitir. Claro. Hay que revisar su probidad, Sí, y hay que revisar su capacidad. definitivamente. El perfil. Exactamente. Si le vas a dar un mandato para que vaya y hable por ti, hay que revisar quién es, cómo se comporta y hacia dónde va. Eso es bien importante. Y Claro. lo tenemos que hacer el día de hoy. Sí, y sobre todo los jóvenes. Miles de jóvenes nuevamente acudirán a votar por primera vez en el primer domingo de junio Así es. del próximo año. Bueno, pues también este es un llamado a nuestros amigos televidentes jóvenes, hombres y mujeres, para que se informen, para que investiguen, para que pregunten con los partidos con registro nacional, con quienes se registren como aspirantes y luego sean seleccionados por sus propios institutos políticos como candidatos. Así es. Muchas gracias, Jorge, por esta interesante entrevista para los televidentes de Canal Gente Libre en el programa Detrás de la Noticia, conducido por tu servidor. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Recuerde nuestra dirección en internet, nuestra dirección electrónica www.canalgentelibre.mx. Alfredo, muchísimas gracias. Un placer venir a platicar con usted. Gracias a ti. Eres de los nuevos valores oaxaqueños a los que los jóvenes maduros estamos obligados a apoyar, Jorge. Muchísimas Suerte gracias. y éxito en tu actual y nuevas encomiendas. Te lo agradezco muchísimo. Todo lo que hacemos lo hacemos con gusto, Claro. convencidos y de mucho corazón. Muchas gracias, sobre todo a ustedes, queridos televidentes, a nuestro director general, el doctor Jorge Luis Irgo Vázquez, a de Yael, atrás de cámaras. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Hasta la próxima.